Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 167, Alex Inquebrantable. Tan pronto como Jin comenzó a liberar al Fénix, tal como lo habían imaginado, el pequeño agujero que Jin hizo en la jaula para que el Fénix comenzara a trepar para salir, comenzó a agrandarse rápidamente. El Fénix comenzó a usar el fuego que se escapaba para volver al agujero y corroer aún más la jaula, haciendo que el agujero se hiciera cada vez más grande, hasta que llegó al punto en que Jin ya no tendría control. Esta estrategia estaba funcionando, ya que el pequeño agujero de 5 centímetros que Jin hizo se había expandido a más de 30 centímetros en pocos segundos, y con la escala a la que esto estaba aumentando, no tardaría más de un minuto en erosionar completamente la jaula. Con este fuego escapándose, en el mundo real, el árbol en el que Alex había sostenido el cuerpo de Jin comenzaba a calentarse, mientras que la temperatura del aire alrededor de los dos aumentaba a una velocidad alarmante. Al ver cómo el agujero se abría sin control, Jin comenzó a desesperarse. «Alex, ¿qué hago?», preguntó. Sin responder, Alex corrió repentinamente frente a Jin, llegando al agujero que ella había abierto. Al ver a Alex acercarse al fuego, Jin sintió aún más miedo. Pero en lugar de dejar que el miedo la controlara, Jin usó el miedo que sentía para controlar el fuego aún más, ya que si dejaba que el fuego creciera, sin duda engulliría a Alex por completo. A medida que el control de Jin aumentaba, la velocidad a la que el fuego devoraba la jaula disminuía, pero no se detenía. Fue entonces cuando Alex hizo algo que no solo sorprendió por completo a Jin, sino incluso a Phoenix, que lo miraba con curiosidad. Con la boca bien abierta, Alex comenzó a inhalar el fuego que corroía la jaula y, para su sorpresa, simplemente comenzó a tragarse el fuego de Phoenix. Sin el fuego que aumentaría el tamaño del agujero, la cantidad de llamas de Phoenix que se filtraban por el agujero era constante y, afortunadamente, a un nivel que Jin podía controlar. Pero Phoenix no lo dejaría así que, con curiosidad por el humano que tenía delante y un poco de enfado por haber sido desafiada, decidió ejercer más fuerza. Después de tantos años encerrada en esta jaula, finalmente sentía que este era el momento en que tenía la mejor oportunidad de escapar, y ahora este pequeño aparecía para interrumpir sus planes. Enojada, Phoenix decidió ver cuál era el límite humano. Al ver esa gran cantidad de llamas que salían del agujero, pero en lugar de regresar para corroer la jaula, se dirigían hacia él, Alex, en lugar de preocuparse, comenzó a sonreír mientras empezaba a comer más y más llamas. Esto duró varios minutos, hasta el punto de que Phoenix, que antes estaba al límite de no caber en la jaula, seguía siendo demasiado grande para ese lugar, pero ahora tenía algo de espacio para moverse más. Mientras tanto, el cuerpo de Jin está completamente empapado en sudor, tanto en el mundo real como en su paisaje mental, por concentrarse tanto para no dejar que Phoenix abra aún más el agujero que hizo. Alex, que antes había estado comiendo fuego con calma, ahora empezaba a tener la piel ligeramente enrojecida. «Finalmente estás llegando a tu límite, ¿verdad, humano?», por primera vez, Phoenix habló. Incapaz de cerrar la boca para hablar, Alex asintió mientras seguía comiendo el fuego que salía de ella. Aunque le había comprado la magia de fuego del dragón Slayer a Natsu, Alex se dio cuenta de que esto no era suficiente para comer la llama entera de una entidad cósmica como el Fénix, pero afortunadamente no era todo lo que había planeado. Cuando el Fénix vio su respuesta, simplemente se rió fríamente y ordenó que aún más llamas salieran del agujero y fueran directamente a la boca de Alex. Quería verlo explotar por la llama que comía. Al ver que esto sucedía, Jin se preocupó aún más por Alex, pero no podía hacer nada mientras se concentraba en impedir que el Fénix entrara más en el agujero. «Por favor, tenme paciencia, Alex», y dijo en voz baja, sintiéndose culpable por hacerle pasar por esto. Mientras tanto, en el mundo real, el aire que solo se había calentado un poco alrededor de Jin ahora comenzaba a evaporar todo el líquido a su alrededor. La arena del suelo comenzó a convertirse en vidrio, las plantas se estaban convirtiendo en carbón, mientras que el aire a su alrededor comenzaba a distorsionarse.
Afortunadamente para Alex, como se trataba solo de una temperatura alta, y no de las verdaderas llamas del Fénix, usó magia de hielo para crear una cama de hielo alrededor de su cuerpo, de modo que no tendría que preocuparse por el calor mientras tuviera maná. Y considerando la cantidad de maná que estaba absorbiendo al comer el fuego del Fénix, Alex tenía prácticamente un suministro infinito de maná. Para gastar aún más maná, Alex comenzó a aumentar inconscientemente la intensidad de su hechizo de hielo, para gastar tanto maná como fuera posible, hasta el punto en que todo detrás de Jin se estaba quemando, mientras que todo detrás de Alex se estaba congelando. Lo cual fue una vista completamente hermosa y extraña para Logan, quien observó todo desde lejos con una expresión de asombro. No solo para él, sino también para Charles y Ororo, quienes vieron todo a través de la cámara del uniforme de Logan, y se sorprendieron al tratar de imaginar lo que estaba sucediendo en la mente de Jin, ya que claramente había una batalla en marcha allí. Simplemente no sabían cómo Alex había entrado en su mente, pero considerando todo lo que estaba sucediendo, esa era la menor de sus preocupaciones en ese momento. De vuelta en el paisaje mental de Jin, el Fénix comenzó a sentir lo que estaba sucediendo afuera y se enfureció, ya que este humano no solo estaba usando su fuego como combustible, sino que también estaba haciendo hielo con su fuego. Insolente. Rugió enojada, mientras por primera vez comenzaba a enviar una enorme cantidad de fuego por el agujero. Incluso sin intentar abrir el agujero, la cantidad de fuego que lanzó fue tan grande que el agujero comenzó a desgarrarse por sí solo, haciendo que Jin comenzara a sentirse mareada. Pero al ver cómo Alex estaba lidiando con todo esto y soportándolo todo por su posición, no tuvo el valor de rendirse y redobló los esfuerzos que hizo para evitar que Phoenix abriera aún más el agujero. Afortunadamente, Phoenix no quería abrir más el agujero y su atención se centraba únicamente en Alex, así que, con el control de Jin, el agujero dejó de abrirse, pero para Alex, esta situación era extremadamente peligrosa. Al ver la gran cantidad de llamas de Phoenix que se acercaban a él, Alex no tuvo más remedio que usar el Sharingan de nuevo. La primera idea de Alex fue usar el Mangekyo Sharingan para intentar controlar a Phoenix, al igual que Madara controlaba al Kyuubi, pero pronto tuvo que abandonar esta idea, ya que, primero, si lo hacía, sería casi imposible que Jin se llevara bien con Phoenix en el futuro, y segundo, no tenía la confianza suficiente para controlar a un ser cósmico como Phoenix, que era varias veces más fuerte que un simple zorro de 9 colas. Así que Alex usó lo único que se le ocurrió en ese momento. Para Phoenix y Jin, era como si Alex siguiera consumiendo el fuego de Phoenix, como si la mayor cantidad de fuego que ella creaba no hubiera cambiado nada para él, pero solo él sabía algo. En ese momento, dentro de su espacio Kamui, una enorme cantidad de fuego surgía, y dado que este fuego era inmortal, Alex tendría que deshacerse de él rápidamente antes de que lo quemara todo. Pero esta preocupación suya solo estaba en su mente. Frente a Jin y Phoenix, Alex era inquebrantable, como si nada de esto pudiera afectarlo. Mirando a Alex de esta manera, por primera vez en millones de años, Phoenix se sorprendió de un ser tan frágil como un humano. Capítulo 168, Fuego especial. Con la creciente cantidad de fuego que Phoenix usaba, la temperatura alrededor de Alex y Jin en el mundo real fluctuaba aún más. La temperatura detrás de Jin era tan alta que la arena que antes se convertía en vidrio ahora se derretía y se convertía lentamente en magma. Mientras que detrás de Alex era al revés, con la temperatura volviéndose tan fría que las moléculas de agua se congelaban en el aire y se convertían en nieve. En cuanto al punto de encuentro entre la alta temperatura de Jin y la baja temperatura de Alex, era como si se estuviera librando una batalla, con pequeñas explosiones que ocurrían sin parar. Cuando Logan vio que esto sucedía, aunque conocía el peligro, intentó acercarse, pero no importaba a dónde intentara acercarse, su cuerpo no podía soportarlo. Yendo del lado de Alex, que era el más cercano a él, cuanto más se acercaba Logan, más se congelaba su cuerpo, hasta el punto de que a unas pocas decenas de metros de distancia casi no podía moverse más y tuvo que retirarse cuando intentó llegar al centro. Entre los dos, Logan ni siquiera pudo cruzar al lado de Jin, ya que el choque térmico que sentía su cuerpo le provocó mareos y le empezó a sangrar la nariz mientras se arrodillaba. De un lado hacía un frío extremo, del otro un calor extremo, y no podía acercarse desde ningún lado. Incluso con su super regeneración, llegó a un punto en el que la velocidad a la que la temperatura destruía su cuerpo era mayor que la velocidad a la que se curaba, lo que la hacía completamente inútil, además de hacerle sentir un dolor inhumano.
Finalmente, rindiéndose, Logan se alejó de nuevo, mientras observaba desde lejos lo que sucedía y esperaba que no ocurriera nada peor. Mientras tanto, en la mente de Jin. El Fénix, que había consumido mucha más energía de la que debería, ahora había disminuido de tamaño en al menos un 30%, lo que hacía que la jaula fuera mucho más grande de lo que era. Pero en lugar de frustrarse por haber perdido tanta energía y la oportunidad de destruir esta jaula, estaba bastante satisfecha tanto cuando miró a Alex como cuando miró a Jin, que estaba completamente empapada en sudor, pero aún de pie, ignorando el devastador dolor de cabeza que sentía, solo para evitar que huyera. Eso por sí solo demostraba lo acertada que estaba al elegir a Jin como su anfitriona. La única desgracia fue que, antes de que pudiera contactar con Jin y fusionarse con ella, un humano la selló en la mente de la chica, y la única forma de escapar de allí era destruirlo todo por completo, incluida la mente de la chica. Pero esa ya no era la única salida. Especialmente después de que este humano la llevara a su paisaje mental, ahora le era posible comunicarse directamente con ella. Entonces, para sorpresa de Alex y Jin, de repente el Fénix dejó de usar su llama para destruir la jaula y simplemente los miró a los dos. Como estaba en forma de pájaro, les era completamente imposible leer ninguna de sus expresiones, ya que, como humanos, era difícil entender lo que pensaba un pájaro. Pero no perdieron el tiempo mientras Alex usaba la mayor cantidad posible del exceso de maná que había absorbido como fuego fénix, Jin usaba la mayor cantidad posible de su poder mental para reconstruir parte del agujero de la jaula lo mejor posible. Mientras hacían esto, el Fénix permaneció en silencio, observándolos y analizando lo que iban a hacer. Hasta que vio que Jin no estaba cerrando completamente la jaula, el Fénix se rió. Jajaja, eres más inteligente de lo que pensaba, chica, dijo mientras miraba a Jin con aún más buena voluntad. Al escuchar el repentino elogio del Fénix, Jin se sorprendió, pero estaba tan cansada que ni siquiera pudo responder. Para sorprenderla aún más, parte del fuego que escapó por el agujero, en lugar de regresar para corroer el agujero o ir a la boca de Alex, fue al cuerpo de Jin. Asustada, Jin miró a Alex con una expresión horrorizada, pensando que iba a morir. Incluso Alex estaba asustado, y rápidamente usó Kamui para teletransportarse frente a Jin, mientras abría la boca, listo para seguir comiendo el fuego fénix, pero en lugar de seguir recto, el fuego se detuvo frente a Alex, y el fénix habló de nuevo. Parece que has encontrado un buen compañero, niño, lo que hizo que Jin se sonrojara, comprendiendo que el Fénix pensaba que Alex era su hombre, pero antes de que pudiera explicar nada, el Fénix continuó. Pero no tienes que preocuparte, este fuego no contiene ninguna malicia, es solo una llama con habilidades curativas, así que puedo tener una conversación decente con mi anfitrión. Al escuchar su explicación, Alex miró con recelo la llama frente a él y, con sospecha, extendió la mano y se sorprendió al darse cuenta de que esta llama en realidad no le estaba haciendo daño, sino que estaba curando algunas de las heridas que había recibido debido al fuego excesivo en su interior. Comprendiendo que el Fénix decía la verdad, Alex decidió confiar un poco en ella y se apartó, dejando que el fuego tocara lentamente el cuerpo de Jin, secando el sudor de su cuerpo, curando las heridas mentales y físicas de su cuerpo espiritual, pero también quemando su ropa. Aunque estaban en el paisaje mental de Jin como cuerpos ilusorios, ninguno de los dos tenía suficiente control para crear ropa con el pensamiento allí, ya que era la primera vez que venían a un paisaje mental, así que cuando vieron que la ropa de Jin desaparecía frente a Alex, Jin gritó mientras se cubría el cuerpo, ignorando la cálida sensación que le daban las llamas del Fénix, mientras que Alex se sorprendió al verla. Antes de darse la vuelta y darle la espalda pensando rápidamente, Alex se quitó la camisa que llevaba puesta, una camisa negra de estilo oversize, igual que la ropa que usaba en la vida real, y extendió la mano hacia atrás para que Jin la tomara. Ponte mi camisa, ya que me has visto sin camisa en la fiesta en la piscina de tu casa, no será tan vergonzoso, dijo Alex un poco avergonzado, pero Jin estaba más avergonzada que él, quien, a pesar de estar completamente avergonzada, tomó la camisa de la mano de Alex y se la puso rápidamente. Cuando terminó de vestirse, parte de la vergüenza que sentía desapareció, al menos lo suficiente como para poder mirar la fuerte espalda de Alex y disfrutar un poco de la vista. Hasta que rápidamente sacudió la cabeza y apartó esos pensamientos, sabiendo que no debería pensar algo así sobre el novio de su amiga. Mientras Alex intentaba ignorar la imagen de Jin desnuda frente a él, se le hizo difícil cuando recordó que no solo el cabello de arriba era rojo, sino que el de abajo era del mismo color.
y tener una imagen tan exótica frente a él en un momento para el que no estaba preparado, tomó a Alex por sorpresa. El único que estaba confundido allí era Phoenix, quien no entendía por qué actuaban así si uno era la pareja del otro. Capítulo 169, Transformación. Con Jin ahora vistiendo la camisa de Alex y los dos actuando como si nada hubiera pasado, Phoenix también ignoró esto y dijo: «Eres más inteligente de lo que imaginaba, chico», dijo mientras miraba la parte de la jaula que aún estaba abierta, pero de la que solo se escapaba un poco de fuego. «De esta manera podrás absorber parte de mi fuego poco a poco y adaptarte a él con el tiempo sin verte tan afectado. Este proceso llevará más tiempo del que debería haber llevado originalmente, pero ese humano tenía que arruinarlo todo», y Phoenix suspiró. Al escuchar esto, Alex también tuvo una duda, ya que recordó algo que vio en las películas de su mundo anterior. Si ella sigue absorbiendo tu fuego de esta manera, ¿su personalidad sufrirá cambios importantes? Mirando a Alex y luego a Jin, el Fénix analizó y respondió: «No diría que su personalidad tendría grandes cambios con respecto a lo que se suponía que debía ser originalmente, pero considerando que la mayoría de sus emociones estuvieron selladas durante décadas, ahora que tiene control sobre el sello y lo está liberando lentamente, solo sentirá más emociones y tendrá más deseo de expresar lo que sentía, a diferencia de antes, cuando simplemente se quedaba callada sin sentir mucho». Jin se sorprendió al escuchar esto. Así que esa era la razón. Siempre le había resultado difícil comprender los sentimientos, ya que los sentimientos que ella sentía eran varias veces más débiles que los de otras personas, por lo que le resultaba confuso que sentimientos tan débiles pudieran afectar tanto la mente de las personas. Pero aparentemente, no es que fuera anormal, sino que el sello que el profesor décimo usó en ella estaba limitando la cantidad de emociones y sentimientos que podía sentir humana. «Ahora necesito tiempo para comunicarme a solas con mi anfitriona. Espero que nos des ese espacio», Phoenix le dijo a Alex con mucha elegancia y cortesía, completamente diferente del estado de locura e ira en el que se encontraba hacía unos minutos. Preguntándose qué tendría que decirle Phoenix a Jin, Alex sabía que esto era necesario, especialmente considerando las responsabilidades que Jin tendría en el futuro solo por ser la anfitriona de Phoenix, así que asintió y se preparó para irse. Pero primero, Alex miró a Jin y dijo con voz firme: «Jin, por mucho que lo que te vaya a decir pueda ser bastante impactante y preocupante, no olvides que sigues siendo Jean Grey. Aunque su poder te traiga más responsabilidades, sigues siendo Jean Grey. Sea lo que sea que el título de anfitriona de Phoenix pueda traer, no cambia el hecho de quién eres ni los derechos que mereces. Al final del día, seguiremos aquí para ayudarte y apoyarte». Con una sonrisa, Alex asintió y desapareció del paisaje mental de Jin. Al ver lo que dijo Alex, Jin no solo se emocionó, sino que Phoenix se sorprendió bastante, ya que era muy claro que esta joven humana sabía lo que iba a decirle a Jin, e incluso sobre las responsabilidades que tendría en el futuro, pero aún tenías la suficiente confianza para decir que podrías ayudarla y apoyarla. Pero pensando en el poder que este joven demostró, siempre y cuando tuviera algunas décadas más para crecer, era muy posible que tuviera la fuerza suficiente para estar a su lado y ayudarla. Pensando en algo, Phoenix decidió hacer una apuesta. Cuando Alex se fue al mundo real, se encontró de nuevo en la playa donde había llevado a Jin, pero a diferencia de la playa que vio cuando llegó, el lugar ahora era un completo caos. Desactivando rápidamente el Sharingan, Alex comenzó a mirar a su alrededor. Detrás de Jin, era como una escena del infierno, con todo quemado y derretido debido a la alta temperatura, mientras que detrás de él, todo estaba frío y congelado. Aunque los dos habían terminado la batalla, la temperatura de las dos áreas seguía siendo extremadamente caótica, así que Alex tenía la intención de levantarse y arreglarla con magia. Pero antes de que Alex hiciera un círculo mágico, una pequeña chispa de fuego apareció frente al rostro inconsciente de Jin. Aunque esta chispa era muy pequeña, su temperatura era extremadamente alta, hasta el punto de que Alex tuvo que empezar a usar magia de hielo solo para evitar derretirse con este fuego. Al ver el poder que se decía, Alex se sorprendió. Antes se consideraba muy poderoso por ser capaz de enfrentarse al Fénix, pero al ver lo poderoso que era este fuego, comprendió que su poder era algo que ni siquiera podía vislumbrar todavía. Solo se enfrentó a una pequeña parte de ella que se filtró de una parte del sello, probablemente solo una pequeña fracción de su verdadero poder.
Al pensar en esto, toda la arrogancia de Alex desapareció y comenzó a emocionarse de nuevo por jugar más partidas, ya que le reportaría más GP para hacerse más fuerte incluso si 10 millones de GP no eran suficientes para que se volviera tan fuerte como Phoenix, gastaría 100 millones. Si eso no fuera suficiente, gastaría 1000 millones. Si eso no fuera suficiente, entonces 10.000 millones. Con acceso a múltiples mundos, a Alex no le preocupaba no tener suficientes multitudes para obtener suficiente GP. Mirando al cielo, Alex también sabía que había un espacio infinito en el universo para conquistar en el futuro y obtener aún más GP, por lo que el poder era solo cuestión de tiempo para él. De repente, la temperatura subió de nuevo, alertando a Alex y haciéndolo dirigir su atención a la llama frente a él. Para su sorpresa, la pequeña llama se acercaba lentamente a él justo cuando estaba a punto de usar magia de hielo para apagar esa llama. Alex recibió un mensaje mental. No destruyas a este niño, come mi llama e intenta absorber la mayor cantidad posible de mi energía, podría ayudarte mucho en el futuro. La voz elegante y grácil de Phoenix apareció en la mente de Alex, dejándolo sorprendido. Había pensado en comerse esa llama antes, pero al sentir lo caliente que estaba, temía que simplemente derritiera su cuerpo. Pero al escuchar la advertencia del Fénix, una parte de Alex se volvió codiciosa y realmente quiso comerse esa llama para ver cuán poderoso se volvería. Para estar seguro, Alex decidió intentar poner un dedo en la llama. Incluso si se le derretía la mano, tenía formas de recuperarla con el sistema, así que no se preocupó demasiado. Afortunadamente, la llama no le derritió el dedo, lo que indicaba que la alta temperatura era solo una demostración de la energía que contenía esa llama, pero que no tenía malicia. Entonces, Alex finalmente se la comió. A diferencia de las otras llamas que se había comido, que eran muy destructivas, esta llama no dañó nada en su cuerpo, sino que comenzó a curar todas sus heridas. En unos segundos, Alex sintió que estaba en un estado máximo, pero la energía de la llama estaba lejos de agotarse, así que Alex se sentó rápidamente en el suelo mientras comenzaba a absorber la energía de esta llama que se había comido sin que él lo supiera. Su cuerpo estaba comenzando a cambiar. La energía ígnea contenida en esta llama estaba despertando su magia de cazador de dragones, hasta el punto de que su piel estaba cambiando del delicado tono blanco que tenía, a escamas rojas que aparecían en su cuerpo. Incluso su camisa se estaba rasgando por la espalda mientras pequeñas alas crecían lentamente en su espalda. Logan, que observaba esto preocupado desde lejos, se sorprendió al ver que después de que la batalla terminó, Alex se sentó junto a Jin y comenzó a transformarse en una criatura que nunca antes había visto. Capítulo 170, Forma de dragón. Alex no sentía los cambios físicos que esta llama le estaba produciendo a su cuerpo. Lo único que sentía era que había consumido una gran cantidad de energía y que, por alguna razón, la magia de Dragon Slayer casi le suplicaba que la abandonara. Sin mucho lugar donde gastar esa energía, Alex decidió aprovecharla para la nueva magia que había aprendido. Cada pocos segundos, Alex sentía que la magia de Dragon Slayer se hacía más y más fuerte, hasta el punto de que, en un momento dado, se sorprendió por el nuevo conocimiento que surgió en su mente. Podía usar la llama que producía con la magia de Dragon Slayer para curar a otros, como el Fénix. Creo que la habilidad de curación que aprendí para curar a Magneto ahora será inútil, pensó Alex riendo mientras continuaba aprovechando esa energía para su magia. Sin darse cuenta, Alex permaneció allí durante al menos 10 horas controlando la energía y mejorando su magia. Hasta que finalmente se cortó la luz, Alex abrió los ojos y se quedó impactado por lo que veía por un segundo. Incluso comprobó si tenía activado su Sharingan, pero confirmó que no, y sin embargo su visión se había agudizado hasta el punto de poder ver cada grano de arena bajo él con un detalle enorme, como si lo hubiera hecho con sus propios ojos. Sharingan activado. Lo único que faltaba era la sensación de que el tiempo pasaba mucho más despacio, pero Alex seguía satisfecho. Mirando hacia adelante, se sorprendió de nuevo, pero esta vez notó que los X-Men lo miraban desde la distancia con una expresión de entusiasmo. A pesar de la distancia, Alex pudo oír a Anna decir emocionada: «Se ha despertado». Pensando en saludar a Anna, Alex levantó la mano e iba a agitarla mientras le sonreía, pero se quedó impactado al ver las escamas rojas que aparecieron en su mano. Confundido, Alex se puso la mano delante de la cara y vio que esas escamas en realidad le estaban creciendo del cuerpo. Justo cuando pensaba en levantarse, de repente su cuerpo salió disparado por los aires.
Confundido, Alex sintió algo diferente en su espalda y vio que eran alas. Alas tan rojas como las escamas de su mano. Al ver que volaba a más de 10 metros del suelo, Alex pensó en descender con calma y, como si hubiera tenido esas alas durante años, pudo controlarlas con facilidad para descender lentamente. Cuando finalmente llegó al suelo, Alex oyó una voz preocupada. «Por fin despertaste, estábamos preocupados». Mirando en dirección a la voz, vio que era Jin, que ahora estaba despierto y con una expresión mucho más segura. Confundido, Alex preguntó, «¿Cuánto tiempo medité?». Mientras preguntaba esto, intentó meter la mano en el bolsillo para sacar el teléfono móvil, pero como tenía garras en los dedos, no tenía el agarre suficiente para sacarlo del bolsillo, lo que le frustró. «Me desperté después de 2 horas. Desde que me desperté, tú pasaste otras 9 horas meditando», explicó mientras analizaba su cuerpo, especialmente sus alas. «¿Cómo llegaste a esto?», preguntó confundida. «¿Puedes tomarme una foto con tu celular? Quiero saber cómo me veo primero», preguntó Alex mientras mostraba que no podía sacar su celular del bolsillo. Asintiendo, Jin sacó su celular, solo para descubrir que no encendía, probablemente debido a la alta temperatura. Al ver esto, Alex negó con la cabeza mientras miraba a los otros X-Men. «¿Por qué están tan lejos?». Jin se rió. «¿No sientes la temperatura a nuestro alrededor?». Alex estaba aún más confundido. «No, ¿qué pasa?». Para él, la temperatura era bastante agradable. «Creo que esta es tu transformación, mientras meditabas, la temperatura a tu alrededor subió a más de 80 grados, así que solo yo pude acercarme para ver cómo estabas. ¿Dónde están ellos? La temperatura es de solo 40 grados, un punto en el que pueden estar a salvo, aunque sigue haciendo mucho calor». Jin explicó, haciendo que Alex asintiera sorprendido pero comprendiendo. Intentando algo, Alex decidió desear que su cuerpo volviera a la normalidad y, para su sorpresa, realmente lo hizo. Las escamas de sus brazos estaban desapareciendo, mientras que las alas de su espalda se estaban encogiendo. Al ver esto, Alex hizo que dejara de encogerse y rápidamente voló hacia el agua del mar, tratando de comprobar cómo estaba después de pedirle a Jin que les dijera a los otros X-Men que esperaran un poco. Para su sorpresa, Alex vio que tenía la apariencia de un dragón. Sus ojos seguían siendo rojos, pero la esclerótica, que antes había sido blanca, ahora era negra. La piel alrededor de sus ojos estaba completamente cubierta de escamas rojas, mientras que el área alrededor de su boca seguía siendo humana, pero con la piel un poco más gruesa. Entre su cabello blanco, crecieron cuernos rojos, y en su espalda se podía ver un gran par de alas de dragón rojas, y para su sorpresa, incluso apareció una cola en su cintura, que podía controlar como un brazo, al igual que sus alas, como si hubiera nacido con ella para siempre. Satisfecho al ver cómo lo estaba haciendo, Alex finalmente desactivó la transformación y volvió a su forma humana. Mientras se miraba en el reflejo del agua, Alex vio desaparecer las escamas, la esclerótica negra volviéndose blanca de nuevo, mientras que las alas, los cuernos y la cola se encogían dentro de su cuerpo, como si nunca hubieran existido. Con su apariencia de vuelta a su estado original, Alex finalmente caminó hacia donde estaban los X-Men, y Jin les explicó lo que Alex les había dicho. «Así que obtuvo una transformación de monstruo de fuego debido al fuego del Fénix sellado dentro de ti. ¿Y su magia de hielo?», preguntó Kitty confundida mientras intentaba comprender cómo un mago de hielo podía lograr una transformación de fuego. Jin tampoco pudo explicarlo, ya que ni siquiera sabía por qué él podía comer su fuego. «¿Cuándo dije que solo podía hacer magia de fuego?», preguntó Alex con una sonrisa mientras se acercaba al grupo. Cuando Anna lo vio, no lo pensó 2 veces y corrió a sus brazos, abrazándolo con fuerza mientras comenzaba a llorar. «Pensé que iba a perderte», dijo con voz apagada mientras lloraba y escondía la cabeza en su pecho. Cuando Anna tocó su piel, Alex no activó contrahechizo a tiempo y sintió una leve descarga, con sus poderes activándose sobre él, pero rápidamente activó la habilidad y desactivó sus poderes, permitiéndole abrazarlo sin preocuparse por lastimarlo. Pero Alex se sorprendió al descubrir que ahora los poderes de Anna ya no tenían tanto efecto sobre él, ya que el dolor que sentía cuando ella usaba su poder sobre él era mucho menor que cuando comenzaron a salir. «¿Podría ser por mi transformación en dragón?», pensó Alex sorprendido. No solo él estaba sorprendido en ese momento, el Fénix dentro de Jin también estaba conmocionado.
Aunque Jin y los otros humanos no reconocieron en qué se había convertido Alex, ella, como uno de los primeros seres del universo, claramente sí es un dragón. Pensó conmocionada al recordar al único dragón que había visto. La heroica imagen de aquel dragón rojo que conoció hace miles de millones de años, a pesar del tiempo, nunca se había borrado de su mente. Desafortunadamente, solo había visto a ese dragón una vez, cuando pasó por este universo, y nunca más lo volvió a ver. Cuando vio los cambios que ocurrían en el cuerpo de Alex a través de la visión de Jin, Phoenix se sorprendió al ver las similitudes de Alex con aquel dragón que había visto. Estaba claro que Alex era solo un dragón bebé en ese momento, pero aún así fue suficiente para impactar a Phoenix enormemente. Así que, con un interés aún mayor en Alex, Phoenix decidió observar a este humano dragón con aún más intensidad, ya que los secretos que guardaba le resultaban muy interesantes. Capítulo 171, Motivación. ¿Así que tú también tienes magia de dragón?, preguntó Ororo algo confundida. Alex los miró y vio que, aparte de Jin y Ana, todos los demás seguían bastante confundidos. Tal vez no estén acostumbrados a que alguien tenga más de un tipo de poder, pensó Alex. Sí, aunque la magia de hielo es algo que acabo de aprender, como la magia normal de un mago mi magia de dragón es más bien una pasiva racial. A pesar de ser humano, debido a una magia antigua, también tengo los poderes de un dragón. Alex inventó la mejor excusa que se le ocurrió, sin saber que su excusa también servía para crear teorías en la mente de Phoenix. Pero si puedes controlar el fuego gracias a la magia de dragón, ¿por qué Jin puede controlar el fuego ahora?, preguntó Kitty confundida mientras miraba a Jin. Cuando llegaron, lo primero que notaron fue lo caliente que estaba la isla, y con las imágenes que obtuvieron de la cámara corporal de Logan, quedó claro que el desastre de temperatura fue causado por Alex controlando el hielo y Jin perdiendo el control del fuego. Mirando a Jin, Alex esperó a ver si querría responder. Así como Alex tiene un poder relacionado con un dragón, descubrí que soy la anfitriona de un fénix. Jin también pensó en la mejor manera de explicarlo, sin preocupar a los demás X-Men sobre lo poderoso que era Fénix y las responsabilidades que tendría que asumir en el futuro. Jin pensó que sería difícil explicárselo de una manera que pudieran entender su poder, pero con el ejemplo de Alex convirtiéndose en dragón frente a ellos, lo primero que hicieron fue relacionar ambos casos y deducir que Jin también tenía un poder similar. ¿Y puedes convertirte en un fénix como Alex se convirtió en dragón?, preguntó Kitty emocionada. Para su sorpresa, cuando Jin estaba a punto de negarlo, el Fénix en su mente lo confirmó, diciendo que cuanto más dominara el poder del Fénix, más podría transformarse en la forma de Fénix de fuego. Con tantas noticias sobre sus poderes, el grupo regresó a la mansión en el jet mientras discutían las noticias con Jin. Alex y Ana estaban aislados del grupo, en la parte trasera del avión. Alex intentaba calmar a Ana, que todavía estaba un poco conmocionada por todo esto. Eso fue muy peligroso, dijo con expresión triste, aferrándose con fuerza a su ropa. Lo sé, pero si no hubiera hecho esto, podría haber muerto, explicó Alex con calma mientras le daba una palmadita en la cabeza. Pero no me dijiste lo peligroso que era, se quejó un poco enfadada, ni siquiera sabía lo peligroso que podía ser. Tenía una sensación del poder que había dentro de ella, pero no sabía cuánto podría manejarlo. Explicó, lo que solo la preocupó más. Tienes tu magia, pero la usas contra los enemigos, ¿verdad? Igual que cuando luchamos contra otros mutantes. Preguntó Ana. Pensando por un momento, Alex respondió. Ya luché, pero por ahora estamos en paz, ¿por qué? ¿Eran los seres contra los que luchaste tan poderosos como el Fénix en Jin? No, hay pocos seres más poderosos que el Fénix, respondió Alex. Aunque no dijo que el Fénix no ejerciera ni una fracción de su verdadero poder, no quería poner a Ana aún más triste y preocupada. Con toda esta charla, finalmente llegaron a la mansión X. Despidiéndose de todos, Alex regresó a su casa mientras conducía y pensaba en todo lo que había sucedido. Con el poder de Natsu que aprendí, ahora mi poder ya está a un nivel mucho más alto, pero creo que incluso con mi transformación de dragón todavía no estoy a un nivel en el que pueda lidiar con Carol Danvers, pensó Alex. Pero por debajo de ella, creo que hay pocos que puedan lidiar conmigo.
Incluso Thor, que es un verdadero dios, si considero mis poderes de Lens, tanto en movimiento como en ilusión y la armadura Susanoo, difícilmente puede lidiar conmigo, pero de la fuerza de Carol todavía no puedo estar seguro y considerando que ya está casi al máximo nivel de poder en el Ugni que las primeras batallas que tendrán lugar no serán de gran magnitud, esto probablemente me garantiza seguridad en este mundo durante al menos otros 5 o 6 años, lo cual, considerando mi velocidad de crecimiento, no me preocupa en absoluto, pensó Alex mientras se relajaba. Esta batalla con Phoenix fue como una llamada de atención para él, haciéndolo seguir prestando atención y mejorando, pero también mostrándole el progreso que ha logrado hasta ahora. Considerando que llevo menos de 12 meses en este mundo y mi fuerza ya está a ese nivel, no creo haber desperdiciado mi progreso. Incluso sin gastar todo el GP que tengo, y usando una gran parte para reinvertir en juegos para ganar más, este es un pensamiento a largo plazo. Cuanto antes empiece, mejor, ya que ahora esto está empezando a darme mayores ganancias. Alex miró los datos del juego y sonrió con satisfacción con aún más entusiasmo. Alex se concentró aún más en terminar el juego de NFS lo más rápido posible, imaginando ya otro juego que podría crear. Ya tenía muchos juegos de servicio en vivo, donde todo se actualizaba constantemente en el mundo y los jugadores tenían juegos muy repetitivos, pero Alex extrañaba lo que hacía de los juegos un verdadero arte en su mundo anterior. Juegos con una historia. Historias que irritaban a los jugadores, que asustaban a los jugadores, que hacían reír a los jugadores, que hacían llorar a los jugadores y con eso como una fuente constante de ingresos, Alex confiaba en crear juegos de nicho con modo historia y no tendría que preocuparse si el juego no era tan exitoso y grandioso como los anteriores. Solo había una id gigantesca que no tenía intención de desarrollar ahora, ya que la estaba guardando para el próximo mundo al que iría. Por ahora, terminaré NFS. Creo que el juego podría estar disponible en línea en unos días, pensó Alex mientras volvía a configurar el juego. Si hubiera sido un juego como el de su mundo anterior, lo habría terminado hace mucho tiempo, ya que el sistema podía copiarlo de su memoria sin mucha dificultad, pero Alex estaba creando muchas características originales, y eso era lo que aumentaba el tiempo de producción. Ya que, a diferencia de las cosas en su memoria que ya estaban listas, las cosas originales tenía que planificarlas, desarrollarlas, equilibrarlas y probarlas para comprobar si funcionaban a la perfección. El sistema pudo ayudar mucho, pero aún así tardaba un poco más que obtener cosas ya hechas del otro mundo. Capítulo 172, Carrera presencial. Copiar características de otros juegos que había jugado en el mundo anterior ciertamente aceleró el proceso de desarrollo del juego. En lugar de centrarse exclusivamente en desarrollar todo de forma original, Alex se dio cuenta de que si pensaba en un juego que tuviera una característica similar, la copiaba y la editaba, el proceso sería varias veces más rápido, así que eso fue lo que empezó a hacer. Algunas de las características que copió para incluir en el juego fueron el sistema climático dinámico, donde diferentes climas extremos podían aparecer en el mundo del juego y cambiar por completo la forma en que el jugador tendría que conducir para mantener el control del coche en la carretera. Un modo en el que el jugador podía desarrollarse como un agente de policía de persecución, con su propia historia para que el jugador la completara después de terminar la historia principal. E incluso un sistema basado en los grupos de carreras que existían en Japón en el pasado, donde los jugadores podían formar grupos, dominar zonas y determinar esa zona como la de su grupo, de modo que otros jugadores pudieran desafiar esa zona, ya sea solos para intentar unirse al grupo o viniendo en grupo para intentar dominar la zona por sí mismos. Sin mencionar otras características nuevas y más pequeñas en las que estaba trabajando. En un momento dado, Alex pensó en usar este mundo abierto para desarrollar algo como TA, pero pensando que podría vender TA como otro juego en el futuro, o incluso como una expansión para NFS y ganar más dinero, dejó esta idea para el futuro y mientras se centraba únicamente en el modo de carreras del juego. Otra idea que comenzó a implementar para este juego, dado que NFS sería un juego en un mundo moderno con la ciudad base inspirada en Nueva York, fue que Alex decidió crear UP73. UP73 sería el NFS UP, donde cualquier jugador podría entrar gratis para ver los eventos en coche, pero solo aquellos que pagaran por el juego podrían conducir los coches del juego y participar en los eventos allí. De esta manera, se abriría otra forma de despertar la curiosidad de los jugadores y potencialmente aumentar aún más el número de jugadores que estarían lo suficientemente interesados como para comprar el juego.
Con todo eso hecho, Alex tenía el juego listo frente a él. En ese momento, lo único que le faltaba era la campaña de marketing, que ya se había discutido con el gobierno de Nueva York, y la carrera estaba programada para dentro de 3 días. Cuando los jugadores de todo el mundo se enteraron de que Oasis iba a celebrar el primer evento presencial del mundo, todos los billetes de avión a Nueva York se agotaron al instante. El personal del aeropuerto de Nueva York estaba completamente conmocionado y tuvo que entrar en modo de emergencia para lidiar con tanta gente que llegaba en tantos aviones abarrotados. Los hoteles tuvieron el mismo resultado. Con tanta gente llegando, desde los hoteles más baratos hasta los más caros de la ciudad, todos estaban completamente llenos, lo que provocó que incluso la gente normal anunciara habitaciones en sus casas para alquilarlas a estos turistas. Cuando el gobierno de Nueva York vio esto, la sonrisa en los rostros de estos agentes fue enorme. Según sus estimaciones, las ganancias turísticas de la ciudad durante la semana del evento Need for Speed serían suficientes para cubrir casi un año de ganancias en esa área solo en años anteriores. Esto se debe a que los turistas no solo llegaban en avión, sino que también había gente llenando todas las estaciones de autobuses de la ciudad y las carreteras se congestionaban cada vez más con personas que viajaban en coche. Por primera vez en décadas, Nueva York estaba completamente abarrotada. Lo más sorprendente es que la lista de personas que participarían en las carreras ni siquiera se había publicado todavía. Los jugadores simplemente venían a participar en un evento de Notch sin siquiera saber cómo se llevaría a cabo este evento ni quiénes participarían en él. Pero los jugadores que participarían ya habían recibido sus invitaciones. En la lista que hizo Alex, solo envió la invitación a personas influyentes de todo el mundo, ya que quería que todos tuvieran a alguien a quien apoyar. Por supuesto, no había representantes de todo el mundo, pero cada región tenía los suyos para Alex. Los más importantes eran los representantes de Norteamérica y África, a quienes invitó a Tony Stark, quien envió una invitación a Wakanda. Tony no lo pensó 2 veces antes de aceptar la invitación, ya que Wakanda aún estaba decidiendo quién sería su piloto, pero considerando los cálculos de probabilidad de Oasis, Alex creía que quien vendría sería T'Challa. Para los otros continentes, Alex solo invitó a celebridades famosas que tuvieran alguna relación con la conducción de autos, ya que los héroes de otros países que le interesaba invitar, en ese momento, o aún no se habían convertido en héroes, o todavía estaban en un estado oculto del ojo público, lo que no ayudaría en absoluto con la promoción del juego. Por supuesto, el evento no sería una simple carrera. Alex estaba planeando algo especial para estos jugadores, especialmente para aquellos que visitaran Nueva York para ver la carrera, por lo que su preparación para que todo saliera bien fue enorme. Aunque el evento que realizó en el torneo de Fortnite le había costado algo de trabajo, el evento que estaba realizando ahora le estaba costando mucho más trabajo, ya que ahora no podía resolver las cosas solo con GP y su imaginación, considerando que gran parte del evento tendría lugar en la vida real. Pero Alex estaba emocionado por la reacción del público. El día antes del evento, Alex estaba en el Hotel Mark, el hotel más lujoso que pudo encontrar, en una reunión con varias personas importantes para este evento. En esta sala se encontraban los senadores de Nueva York, políticos de diversos países del mundo y las celebridades que competirían en la carrera del día siguiente, y por supuesto, en el centro de todo, estaba Notch, con el traje habitual que siempre llevaba, mirando a todos con una elegante sonrisa. Si hubiera sido antes, habrían pensado que Notch parecía bastante indefenso para alguien con tanto poder, ya que incluso cuando estaba solo, nunca llevaba guardias de seguridad, pero después de la transmisión en vivo donde se enfrentó al terrorista Magneto, quedó claro para estas personas que este hombre no necesitaba guardias de seguridad. Con esa armadura de energía azul que podía invocar en cualquier momento, siempre estaba más seguro que incluso Iron Man. Pero como nadie allí tenía intención de lastimar a Notch, en lugar de preocuparse por qué tan seguro o poderoso era, solo se preocuparon por cómo se llevaría a cabo esta carrera. Capítulo 173, ejemplo. Lidiar con esta gente era un verdadero dolor de cabeza para Alex. Aunque estaba aportando innumerables beneficios a la ciudad, estos políticos eran aún más codiciosos de lo que Alex imaginaba y en todo momento intentaban obtener aún más beneficios. En un momento dado, Alex simplemente se sentó allí escuchando todo lo que tenían que decir, escuchando todas las razones por las que Alex debería dejarles dar discursos antes de la carrera, u otras cosas que pudieran beneficiar su imagen pública.
Durante los primeros 20 minutos, hablaron sin parar, completamente ajenos a la forma en que Alex actuaba hacia ellos, pero cuando se acercaron a los 30 minutos de que hablaran y Notch simplemente permaneciera en silencio y los mirara fijamente, finalmente intentaron incluir a Notch en la conversación, pero independientemente de lo que dijeran, Notch simplemente los miró en silencio. Cuando se dieron cuenta de que Notch no decía nada, se quedaron callados, esperando que Notch hablara, posiblemente estando de acuerdo con ellos, pero Notch simplemente permaneció en silencio. Durante 5 minutos completos, nadie dijo nada en la habitación. Cada pocos segundos, Alex veía unas gotas de sudor correr por la frente a dos políticos, pero nadie decía nada más. Con la paz finalmente reinando en esa sala, Notch volvió a hablar. ¿Han terminado de hacer sus exigencias?, preguntó Notch, con el rostro frío, sin siquiera intentar ocultar cómo se sentía. Creo que han confundido un poco las cosas. No me están haciendo un favor al permitirme organizar la carrera aquí, todo lo contrario. Ustedes son quienes reciben un gran favor por haber elegido Nueva York como la ciudad para celebrar este evento. La posición exigente no la tienen ustedes, sino yo, dijo Notch mientras se dirigía a cada uno de los políticos y empresarios adinerados sentados con él. Escuchando lo que Notch decía, aunque sentía que lo que decía tenía algo de sentido, uno de los políticos esbozó una leve sonrisa mientras lo escuchaba hablar. Al ver cómo actuaba este hombre, Notch lo miró y habló. Senador Bowen, ¿hay algo gracioso en lo que dije? No hay nada gracioso, señor Notch, pero ahora que ya se han comprado todos los boletos para Nueva York y millones de personas han aterrizado en la ciudad, ¿no sería muy interesante para la imagen pública del oasis si el evento no se llevara a cabo, verdad? Dijo el senador Bowen, aún con la sonrisa en su rostro. Al escuchar lo que dijo, los otros políticos y empresarios en la mesa también esbozaron una leve sonrisa y miraron a Notch, esperando saber cómo podría manejar esto. ¿Es eso una amenaza, senador Bowen?, preguntó Notch con una ceja ligeramente levantada. Jamás haría algo así, señor Notch, es solo una hipótesis sobre un hecho que podría ocurrir, respondió el senador Bowen. Mirando al senador Bowen durante unos segundos, Notch asintió y sacó su teléfono celular. Pasó solo unos segundos pulsando algunos botones en la pantalla y luego comenzó a leer algo. William Bowen, senador de Nueva York durante 13 años, antes de ser elegido tenía una fortuna valorada en $900,000. Ahora, después de 13 años, tiene una fortuna declarada de aproximadamente $7 millones. Mediante un análisis, es posible encontrar otros $7 millones en riqueza no declarada. Cada 4 meses viaja a un pequeño pueblo de Tailandia para participar en actos sexuales con niños y animales, dijo Notch con voz desinteresada. Pero en comparación con el desinterés de Notch, cada palabra que salía de su boca hacía que el senador Bowen palideciera más, hasta el punto de que no pudo soportarlo más y gritó: «¡Basta! ¿De dónde sacaste ese tipo de información?». Notch, levantando lentamente la vista de su teléfono celular, miró a los ojos del senador Bowen mientras respondía: «Del New York Times». «Imposible. Si esto hubiera estado disponible en el New York Times, ya lo sabría», gritó furioso y desesperado, intentando desbloquear su celular para buscar también, pero le temblaban tanto las manos que no pudo hacerlo. Cuando finalmente logró desbloquear el celular, la pantalla cambió a una pantalla de llamada. El número era el de su secretaria. Sin pensarlo 2 veces, Bowen contestó la llamada y cuanto más escuchaba lo que la otra persona tenía que decir al otro lado de la línea, más pálido se ponía y más desesperado se sentía. Finalmente, después de 3 minutos de llamada, Bowen colgó y miró a Notch con una mirada sin alma. ¿Cómo? Era lo único que podía preguntar. Ante esto, Notch ni siquiera sonrió, simplemente miró a los ojos de cada una de las personas en la habitación, lentamente, haciendo que todos se congelaran y se sintieran completamente expuestos frente a él. Cuando la mirada de Notch finalmente se posó en Bowen de nuevo, respondió: «No sé de qué estás hablando». Al ver la reacción de Notch, Bowen finalmente enloqueció y corrió hacia él, queriendo matarlo. Pero los demás hombres en la habitación sabían lo estúpida que era esa idea. Notch ni siquiera tuvo que mover un dedo. Sus ojos se pusieron rojos y el senador Bowen, que corría hacia él, cayó al suelo como si se hubiera desmayado. Ignorando al hombre que yacía en el suelo, Notch, aún con los ojos rojos, miró a los demás hombres en la mesa y dijo: «Ahora sí podemos empezar a hablar». Después de usar al senador Bowen como ejemplo, o mejor dicho, al ex senador Bowen, la reunión transcurrió sin problemas.
Todos abandonaron la idea de último minuto de intentar usar el poco poder que tenían para obtener más beneficios. Por supuesto, Notch no iba a quedarse con todos los beneficios, pero era plenamente consciente de que todo esto era por su culpa y de que no tenía ninguna obligación de hacer algo que no quería hacer solo porque otra persona codiciosa estuviera tratando de ganar más dinero. Con todo listo, Alex entró en el ascensor y regresó a la habitación que le había reservado en el hotel, pero en lugar de quedarse en el hotel, Alex dejó su celular en la habitación para que Oasis lo vigilara por si alguien venía, y regresó a su cabaña usando el teletransportador de Kamui. Como la carrera se llevaba a cabo en el mundo real, la gente estaba un poco decepcionada de no poder ir, así que la carrera también se transmitiría por UP73, lo que le dio un poco de trabajo a Alex. Pero considerando lo simple que era esto en comparación con el trabajo que implicaba organizar la carrera real, ni siquiera se preocupó demasiado y lo hizo rápidamente. En poco tiempo, la preparación estuvo lista y confiaba en que todo saldría bien al día siguiente. Fin del capítulo 173.